Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, queridas y queridos oyentes. Es toda una alegría estar aquí y ahora grabando y compartiendo contigo un episodio más de Origen. Y como siempre, quiero comenzar agradeciendo tu compañía y compromiso con tu proceso de desarrollo interior, que como sabes, no solo hace que se transforme tu mundo, sino que repercute en el mundo que todos compartimos y que a todos nos afecta. Esta semana quiero mostrar mi agradecimiento a Sandra, que deja su comentario a través de iVoox y dice así: Iris, me encantan tus podcasts. Desde que los oigo estoy más consciente de todo y no le doy tanta importancia a los problemas de la vida. Muchas gracias por estos audios tan nutritivos. Pues muchísimas gracias a ti, Sandra. Saber que el podcast está sirviendo de acompañamiento a personas como tú me anima muchísimo a seguir creando contenido que os pueda servir de inspiración. Gracias también a todos y a todas las que me hacéis llegar diariamente vuestros comentarios, vuestros agradecimientos a través de las redes sociales y a todos los suscriptores que poco a poco se van uniendo a la familia de Origen a través de las diferentes plataformas. Ya sois 1500 personas las que estáis suscritas al canal, así que gracias. Y para celebrarlo, he querido compartir un pequeño ebook que he escrito yo misma, en el que hablo del concepto de la consciencia y os explico 22 prácticas que os ayudarán a vivir una vida más consciente. Lo podéis descargar gratuitamente en mi sitio web irismolinacianca.com. ¿Ok? Y ahora sí, chachán, vayamos entrando en materia de la temática de hoy. Confieso que abordar este tema, que creo ha estado y estará siempre en la mente de todo ser humano, es un auténtico reto. Si os soy sincera, hasta ahora no había indagado mucho en el tema de la muerte, quizás porque nunca había sido algo que me inquietara realmente. Pero haciendo el episodio he podido percatarme que, de algún modo, al no reflexionar acerca de la muerte, al no estarla mirando de frente, pues era una forma de evadirme de ella y de hacer como si no existiera. Habéis sido bastantes los oyentes que me habéis propuesto este tema y os doy las gracias porque si no hubiera sido por vosotros, seguramente no lo habría hecho. Lo que he descubierto de mí misma haciendo este episodio es mucho más de lo que podría haber imaginado. Así que, de verdad, de corazón, gracias. Os puedo decir abiertamente que tras realizar esta búsqueda, que queda plasmada en este episodio y en el siguiente, que será la segunda parte, me siento mucho más preparada para recibir a la muerte. Por eso, mi propósito con estos 2 episodios es, más allá de extenderte una invitación al cuestionamiento, es animarte a transformar tu visión sobre la muerte, para así transformar tu manera de vivir, tu manera de sentir, tu forma de amar. También querría que estas reflexiones pudieran ayudarte a transitar el sendero de la superación y a aliviar las turbulencias mentales que nos dejan las pérdidas de seres queridos y que quizás han hecho que te quedes inmovilizado, que te sientas perdido, que te sientas perdida. Cuando me senté a crear el contenido tenía 1000 ideas en la cabeza, tenía tantas preguntas
que no sabía muy bien cómo iniciar esta búsqueda. Algunas de las cuestiones que inicialmente me surgieron fueron las siguientes. ¿Realmente entendemos qué es la muerte? ¿Cómo puede la física cuántica ayudarnos a entender la muerte? Si realmente la conciencia, el alma, permanece, ¿es posible que la vida no sea más que un sueño dentro de la verdad? ¿Es posible que estemos dentro de un sueño? ¿Por qué nos asusta tanto la muerte? ¿Puede que la muerte sea nacer en otra realidad? Cuando muere el cuerpo físico, las ideas, los pensamientos y esa energía de ese cuerpo, ¿a dónde van? Bueno, como podéis ver, estas preguntas abren universos enteros de reflexión, así que sin más, comencemos con este episodio, el número 17. ¿Qué es la muerte? El primer paso, antes de ponerme a leer y a escribir sobre el tema, fue plantarme y mirar a la muerte de frente. Cuando la observé, la sensación que me inundó fue fundamentalmente de extrañeza. De extrañeza porque, a pesar de ser algo que forma parte inevitable de lo que somos, nos empeñamos en vivir como si no existiera realmente. La muerte está presente en nuestras vidas desde el mismo instante en el que nacemos. Sin embargo, nuestra cultura ignora el tema, no queremos hablar de ella, la tratamos como si fuera algo ajeno a nosotros. La muerte es realmente un tema tabú, pero la muerte no va a decidir ignorarnos a nosotros porque nosotros hayamos decidido ignorarla a ella. Va a llegar a nuestras vidas, decidamos o no aceptarlo, y puede hacerlo en cualquier momento. Y curiosamente, aunque nos dé pánico hablar de ella y pensar en su llegada, vivimos como si fuéramos a vivir siempre. Vivimos como si el día de mañana y el de después y todos los que le siguen estuvieran garantizados. Pero en realidad no tenemos garantía de nada, no tenemos ni idea de nada más allá de dos certezas. La certeza de que ahora estamos vivos y la certeza de que todos, antes o después, moriremos. No es fácil ponerse a charlar sobre la muerte como quien se pone a comentar la jugada de un partido de fútbol. Claro que no lo es. Pero el motivo de dicha dificultad se remonta al mismo origen del que hablamos siempre: nuestras creencias, los programas mentales que estructuran la sociedad de la que formamos parte. Si decidimos reconocer a la muerte como parte de nuestra vida, no de una manera obsesiva, claro está, sino de forma que la tengamos presente y vivamos aceptándola, comenzaremos a ver la vida de otra manera y a estar más presentes y conscientes, pudiendo de hecho ser esta aceptación algo muy liberador para muchas y para muchos de nosotros. Así que bueno, empecemos sin tapujos, sin temores y sin pretextos a hablar de la muerte. De nuevo, como en cualquier pregunta profunda, y más profunda que esta, la verdad es que creo que hay pocas, nos encontramos con que la respuesta a la cuestión de qué es la muerte varía drásticamente dependiendo de si respondemos desde una perspectiva materialista, de esa parte del Team Datos, de si lo hacemos desde una perspectiva cuántica, esa visión del Team Cuántico, o de si lo abordamos desde una perspectiva espiritual, desde la parte del Team Místico. A la hora de estudiar las distintas perspectivas, he visto necesario analizar los significados que atribuimos a la palabra muerte y también a la palabra vida. En la RAE existen varias definiciones para ambos. Os voy a nombrar únicamente las que nos interesan para nuestras reflexiones, ¿ok?
Según la RAE, muerte se define como cesación o término de la vida, o como, en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Al leer la definición de cese de la vida, es inevitable pasar a preguntarse entonces qué entendemos por el término vida. Así lo define la RAE, y tomo de nuevo las definiciones que nos son útiles. La define como 1. Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. 2. Energía de los seres orgánicos. 3. Existencia después de la muerte. Y 4. Visión y gozo de Dios en el cielo. Bien, considerando las dos primeras definiciones, vida es concebida como esa energía, esa fuerza que nos permite existir en el plano físico. Ahora, si volvemos a la definición principal del término muerte, que dice cesación o término de la vida, bien podríamos decir que la definición está incompleta, pues si la vida representa la energía, y ya sabemos que la energía no muere, sino que se transforma, a esta definición le falta incluir la referencia de la perspectiva física. Es decir, una definición más acertada sería la siguiente: cesación o término de la vida física o cesación o término de vida en el plano físico. Pero claro, desde un punto de vista puramente materialista, que es el que actualmente sigue dirigiendo el sistema de pensamiento global, la definición que aparece en la RAE sí que tiene sentido, porque se da por sentado que la vida es creada por la materia, por lo que apuntar a vida física pues carece de sentido, ¿no? Sin embargo, en la segunda definición del término sí que se alude, señalando a asuntos del pensamiento tradicional, a que la muerte es la cesación de vida en el plano físico, actuando esta como representación de la separación entre la vida terrenal y la vida del alma, del espíritu. En este caso, y lo veremos más adelante con detalle, aquellos que creen, y me voy a incluir, aquellos que creemos en la existencia del alma, no emplearíamos el término muerte para designar la separación del cuerpo físico, del cuerpo energético y del cuerpo espiritual, sino que sentimos que es más correcto usar el concepto de trascender. ¿Y cómo define la RAE este término? Pues bien, lo define de tres maneras. 1, estar o ir más allá de algo. En este caso, apunte mío, ir más allá de la experiencia física, ¿ok? 2, lo define como, en el sistema kantiano, traspasar los límites de la experiencia posible. Y 3, penetrar, comprender, averiguar algo que está oculto. De modo que podéis ver como para aquellas que creemos en la existencia del alma, de la consciencia, emplear el término trascender tiene mucho más sentido que usar el concepto de muerte, a no ser que atribuyamos este únicamente al cese de vida en el plano físico. Si lo usamos desde esa perspectiva, sí que tendría sentido, ¿ok? Y bueno, sigamos. Además de tener claro el uso de los conceptos de vida, muerte y trascender, y de tener presente cómo va a ir variando significativamente su interpretación, dependiendo del team que haga uso de los mismos, creo muy interesante explicaros qué se entiende cuando desde el team cuántico y desde el team místico se hace referencia al concepto de plano, que ya habéis escuchado que lo he usado varias veces y lo he usado en otros episodios. Además, este concepto se usa con bastante frecuencia para hablar de la muerte desde dichas perspectivas.
Y bueno, en este caso siento deciros que las definiciones que incluye la RAE se nos quedan cortas y debemos recurrir a la sabiduría metafísica y espiritual para entender qué son los planos. En este caso he tomado como ejemplo las explicaciones que se exponen en el libro del Kybalión, el cual expone muy bien cuáles son las diferencias entre plano y dimensión. Se entiende por dimensión el conjunto de magnitudes que empleamos para medir el espacio físico. Longitud, ancho y grosor, ¿ok? Estas magnitudes nos sirven efectivamente para considerar el mundo tangible. Pero si queremos observar la parte intangible, esto es nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo espiritual, necesitaremos de otras magnitudes. En este caso, la magnitud que hace posible diferenciar el plano físico del espacio energético es la magnitud o la dimensión de la vibración. La vibración es entonces la magnitud que determina la tangibilidad o la intangibilidad. A menor vibración, mayor densidad, mayor manifestación física y mayor tangibilidad. Mientras que a mayor vibración, menor densidad y menos manifestación física. Por ejemplo, la materia posee una vibración mucho más baja que las ondas electromagnéticas, que los rayos ultravioletas o que la luz. Por lo tanto, al extender la observación de lo que somos, nos damos cuenta de que existen otras magnitudes como la vibración, que al tenerse en cuenta arrojan la necesidad de crear espacios diferenciados. Es decir, la dimensión de medida de la vibración da lugar a los diferentes planos. Al plano físico, en el que la vibración es menor, al plano energético, en el que la vibración incrementa, y al plano del espíritu o de la consciencia, el cual vibra con un nivel de intensidad aún mayor que el del plano energético. ¿Ok? Espero que se haya entendido y perdonad si me he desviado un pelín del tema, pero considero que es esencial que tengáis claro de qué se habla cuando nos referimos a los diferentes planos. De esta manera, la comprensión de todo lo que viene a continuación va a ser mucho más sencilla y más rodada. Bien, ¿cuál es la visión de cada uno de nuestros queridos teams? Las vamos a tratar con detenimiento, pero antes de profundizar os extiendo la idea principal de cada uno para que tengáis desde ya una imagen del mapa completo y de las ideas que aparecen en cada uno de ellos. El Team Datos, partidario de que es el cerebro el que crea a la consciencia, es decir, que es la materia la creadora de una experiencia consciente, sostiene que al morir el cerebro, la consciencia también muere. Esta perspectiva mantiene que la muerte, entendida como cesación o término de esa fuerza que da vida a nuestro cuerpo, efectivamente existe. En otras palabras, la vida solo existe mientras haya forma física tangible. El Team Cuántico es seguidor de los hallazgos en materia de física cuántica que revelan que el cuerpo es el resultado físico de la interacción de energía y que existe un plano unificador, al que por cierto Einstein bautizó como el campo, que ordena esa energía. Por lo tanto, el Team Cuántico considera válido hablar de muerte desde un punto de vista puramente físico, pero no desde un punto de vista energético, ya que nuestro cuerpo energético no muere con el cese del cuerpo físico. En otras palabras, la vida, entendida como esa fuerza que activa la actividad en lo tangible, existe más allá de la experiencia física. El Team Místico es afín a la idea de que es la consciencia
la que precede a la materia y a la idea, por lo tanto, de que el cerebro solo es un vehículo, una antena para que la consciencia, el espíritu, pueda experimentar la vida en un plano físico. Así pues, se sostiene que al morir el interlocutor, al romperse la antena de comunicación, que es ese cerebro, la consciencia no muere. La perspectiva espiritual sostiene que la muerte, en términos de los diferentes planos, no existe, sino que más bien se da una trascendencia, un cambio de estado en el que la consciencia pasa de estar conectada al plano tangible a no estarlo. De modo que se entiende que la materia da vida o ofrece una forma de vida a la consciencia, al espíritu, pero ésta no la produce ni tampoco la aniquila. Teniendo ahora una visión de las diferentes ideas, puedes percatarte de que la estructura de las preguntas que nos solemos hacer en torno a la muerte posee una estructura propia del enfoque materialista, ya que una sociedad que concibe que la creación de la materia es una consecuencia de la consciencia y no al revés, no plantearía las preguntas del modo en el que nosotros lo hacemos hoy en día. Como os decía, considero que en este caso, más que de muerte, se hablaría de trascender. Si la pregunta de ¿existe vida después de la muerte? Todavía no hubiera sido enunciada y le pidiéramos a alguien del team místico o incluso del team cuántico que la formulase, yo creo que vendría a preguntar algo así: ¿a dónde o a qué estado se trasciende después de pasar por el plano físico? ¿Qué sucede cuando abandonamos el plano físico? Cuando abandonamos nuestro cuerpo. ¿Cómo es el plano o qué ocurre en el plano en el que la consciencia permanece? ¿Qué simboliza el abandono del plano físico? Teniendo ahora esta panorámica general de las diferentes percepciones, vamos a indagar ahora en cada una de ellas. Empecemos entonces por profundizar en el significado de la muerte desde un punto de vista afín a las ideas del Team Datos. Como se adelantaba, el paradigma materialista considera que al dejar el cuerpo físico de funcionar, deja de existir cualquier tipo de actividad mental y de consciencia. Uno de los eternos y más conocidos defensores de esta idea es el filósofo Aristóteles, quien, contrario a las ideas de su maestro, Platón, afirmaba que el alma cesa al producirse la muerte del cuerpo físico. Como os he mencionado en otras ocasiones, la ciencia aún no ha podido encontrar explicación formal al fenómeno de la consciencia. Y al contrario de lo que podían esperar las mentes más racionales, la ciencia, en vez de acercarse a una verdad en cuanto a la muerte que quede únicamente supeditada al plano físico, cada vez se acerca más a una verdad que se aleja de los asuntos propios de la ciencia. Gracias al incremento de interés por parte de científicos, médicos, psiquiatras, etc., hacia el fenómeno descrito como experiencias cercanas a la muerte, relatado por innumerables personas alrededor de todo el mundo, actualmente disponemos de evidencias científicas, derivadas en su mayoría de la física cuántica, que revelan que existe algo que sobrevive tras esa muerte física. Las experiencias cercanas a la muerte se describen como un estado particular de consciencia que experimentan algunas personas que están clínicamente muertas, es decir, personas a las que les deja de latir el corazón y no respiran, y que también experimentan personas que se han encontrado en situaciones límite al borde de la muerte. Las personas que narran haber vivido esta experiencia
describen elementos comunes tales como la experimentación de un sentido de conciencia ampliado y una sensación de amor y de aceptación incondicional. Estas son algunas pinceladas. No voy a meterme en detalles porque este tema particular da para mucho y realmente he encontrado muchas investigaciones al respecto. Algunos de estos estudios, por si queréis indagar, son los siguientes y os lo dejo también en las notas del episodio, ¿ok? Os nombro 3 libros o 3 investigaciones que vienen en estos libros que me parecen interesantes. Vida después de la vida, que es un libro que relata las investigaciones del médico psiquiatra Raymond Moody acerca de testimonios reales de experiencias cercanas a la muerte. Otro libro es DMT, Molécula del Espíritu. Os hablé de este libro en el capítulo anterior, es un libro de Rick Strassman y aquí se recogen los resultados de la investigación de estados de conciencia similares a los relatados por personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte. Y por último, os recomiendo el libro de Consciencia más allá de la vida del Dr. Van Lommel. Y en este libro, pues, el cardiólogo investiga experiencias cercanas a la muerte relatadas por pacientes que habían sufrido paros cardíacos. Y bueno, lo que muestran todas estas investigaciones y muchas más que hay, que no os nombro aquí, es que en los momentos en los que las personas describen haber tenido experiencias conscientes desde un punto de vista físico, su ser se hallaba en un estado de inconsciencia. En estos estados no hay actividad cerebral, por lo que se puede constatar que estas evidencias no han sido producto de la imaginación. Estos hallazgos estarían, por lo tanto, apuntando que la consciencia no está en el cerebro ni es una creación de este. La ciencia clásica ha tratado de dar una respuesta racional a estos relatos, argumentando que dichas experiencias podrían ser meras alucinaciones provocadas o bien por la falta de oxígeno en el cerebro o bien por el efecto causado por el suministro de fuertes medicamentos. Sin embargo, ambas conjeturas han sido descartadas, puesto que los estudios que os he mencionado respecto a estas experiencias cercanas a la muerte han constatado, por un lado, que las personas que relatan estas situaciones en la mayoría de los casos no tenían las funciones cerebrales alteradas, es decir, no había ningún tipo de problema con el flujo de oxígeno en sus cerebros. Y por otro lado, las investigaciones también han desvelado que el suministro de fuertes medicamentos inyectados a pacientes que se encontraban en un estado crítico inhibían este tipo de experiencias en lugar de causarlas. Por último, mencionar también que la idea de que dicha experiencia pueda haber sido producto de la imaginación del sujeto también queda descartada a raíz de las mencionadas investigaciones, pues en los casos en los que el paciente se encuentra en un estado de coma, la actividad cerebral es totalmente inexistente. Por lo tanto, ¿cómo podrían estas personas haber sido conscientes de sí mismas y de todo lo que ocurría a su alrededor si no había actividad alguna en sus cerebros? Bueno, siento que estas investigaciones, lejos de dejar a la ciencia en un estado de aprieto inamovible, deberían motivarla a indagar y transformar nuestra interpretación sobre la muerte y el significado que ésta tiene en nuestra sociedad. En este sentido, como ya os adelantaba, la física cuántica tiene mucho que aportar, puesto que ya ha podido constatar científicamente que nuestros cuerpos son el resultado de entramados energéticos que se ordenan y se transforman a través de una actividad consciente que ha sido denominada, como os decía,
como el campo. Y una actividad consciente, eso sí, aún incomprendida. Al paradigma newtoniano que aún gobierna en nuestra sociedad y en nuestras propias mentes, todavía le cuesta aceptar la verdad de que además de un cuerpo físico somos un cuerpo energético. Somos realmente energía. Y aunque esta frase de somos energía pueda parecer muy fantástica, muy New Age, la afirmación de somos energía es una certeza que encierra la verdad de que la muerte, tal y como la entendemos, podría no existir, pues la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todos nosotros, todo lo que vemos y también todo lo que no vemos, esos pensamientos, esas ideas, esas emociones, todo eso también es energía. Y ya para cerrar la reflexión en terreno del Team Datos, me surge la siguiente cuestión. ¿Aquellos que creen que con la muerte del cuerpo acaba absolutamente todo? ¿A qué le tienen miedo? Si somos coherentes, ha dicho raciocinio, la única respuesta es que no se tiene miedo a la muerte en sí, sino al posible sufrimiento experimentado antes de morir. Como decía Antonio Machado, la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Pero tanto tú que me escuchas en estos momentos, tanto tú como yo sabemos que a pesar de que ese sufrimiento pueda causarnos temor, lo que realmente nos da miedo es dejar de existir, dejar de ser, dejar de experimentar, dejar de sentir, dejar de observar, de oler, dejar de reír, dejar de amar. Y te da miedo, nos da miedo, porque paradójicamente nos pasamos la mayor parte del tiempo fuera del momento presente, fuera de nuestros sentidos, tratando de buscar respuestas en nuestros recuerdos y en nuestro destino. ¿Eres consciente de que te pasas la mayor parte de la vida en todas partes, menos en la vida? ¿Cómo no iba a invadirnos el miedo si aun siendo conscientes de ello no cambiamos nuestra manera de vivir? Percibo, además, que aquellos que más miedo tienen a la muerte son aquellos que, además de percatarse de que su vida no guarda una coherencia con lo que realmente son, creen que con la muerte física acaba todo. Aquellas personas que dominan o poseen un mayor control sobre la habilidad de la plena presencia y que además conciben la muerte del cuerpo físico como un grado de trascendencia, en general percibo que no tienen tanto miedo o miedo alguno a la muerte. Pero esto lo veremos en el próximo episodio en el que hablaremos de la muerte desde un punto de vista espiritual y de trascendencia. Ahora, y ya para ir terminando, vamos a la comprensión de cómo se entiende la muerte desde el punto de vista del team cuántico. Esto es, desde el punto de vista de la física cuántica. Abro la reflexión con esta pregunta. ¿Es el otro lado relatado en las experiencias cercanas a la muerte el llamado campo unificador que ha hallado la física cuántica? Bien, desde la física, desde la óptica del team cuántico, según os enunciaba previamente, se considera válido hablar de muerte desde un punto de vista puramente físico, pero no desde un punto de vista energético. Como hemos visto en otros episodios, la llegada de la física cuántica desmonta toda racionalidad u objetividad establecida por el paradigma físico clásico, que es del que derivan todas nuestras creencias y programas mentales acerca de lo que es y de lo que no es la realidad. El team cuántico en general
y también en la cuestión particular de qué es la muerte, nos invita a que nos hagamos preguntas. Preguntas tales como ¿cuál es la verdad? ¿Es nuestro plano físico una ilusión? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Aquella que está en el plano físico o aquella que le da forma y que se encuentra en ese plano intangible en el que se mueve la energía, las ideas, los pensamientos? Si quieres recordar cuáles son los hallazgos cuánticos que desmontan los antiguos paradigmas, te animo a escuchar, si es que no lo has hecho todavía, los episodios 7 y 8 de este programa, ya que estos hallazgos fundamentales, los cuales marcan sin duda un antes y un después en nuestra manera de concebir la vida, son importantes para entender todo lo que voy a explicar ahora y son importantes para entender, por lo tanto, nuestra manera de concebir la muerte, ¿vale? ¿Cuáles son entonces estos hallazgos de la física cuántica y cómo se relacionan con la comprensión de la muerte? El primer hallazgo que me parece interesante destacar es el de la vibración. A nivel subatómico, ese punto a partir del cual las partículas empiezan a comportarse como ondas electromagnéticas y no como materia, todo se encuentra en continua vibración. Como os decía antes, el conjunto del campo energético es vibración pura. A mayor vibración, menor densidad y a menor vibración, mayor manifestación. Por lo tanto, atendiendo al concepto de la muerte, una vez cesa la actividad en el cuerpo físico, la energía que lo conforma no desaparece, sino que sigue vibrando y ordenándose, siguiendo una coherencia, eso sí, que no podemos entender. De modo que este hallazgo nos recuerda que, aunque no tengamos ni idea de qué sucede con esa energía, sí que podemos estar seguros de que lo único que muere es el cuerpo físico. Pero no nuestra energía, no nuestro plano intangible en el que se mueve la consciencia. Y lo que todavía no sabemos responder es qué sucede con nuestra energía, en qué se transforma, a dónde va nuestra consciencia. ¿Ok? El segundo descubrimiento importante para tratar de entender qué representa la muerte es el hallazgo de que la separación que percibimos desde el plano físico es solo una ilusión. A nivel subatómico, la realidad está compuesta por un entramado o red energética que une todo y de la cual nada está separado. Esto constata que, a pesar de que desde una perspectiva física parezca que somos seres humanos independientes, separados de todo y de todos los demás, en realidad, a nivel energético no existe una separación, sino un único campo de energía unificada que nos vincula a todos. Este hecho constata de nuevo que al desaparecer tu cuerpo, tu energía no desaparece, sino que sigue formando parte de esa red única de la que todos formamos parte. Solo que, de nuevo, no entendemos cómo es la dinámica de la energía. Incluso mucho mejor, podríamos decir, no entendemos cómo es la dinámica de la vida a ese nivel. Tal y como decía el médico Karl Pribram, la separación es solo una percepción del cerebro, es solo una ilusión. La tercera idea del team cuántico deriva de este hallazgo de la no separación y es la siguiente. Todo apunta a que la realidad física es solo una ilusión y, por lo tanto, si esto es así, la muerte también sería una ilusión. A nivel cuántico se ha observado que la energía no se comporta de manera aleatoria, sino que responde a una interacción inducida por el llamado observador consciente. En este sentido, el plano físico es el resultado de un plano energético que responde a las interpretaciones y percepciones de una consciencia.
Este hallazgo podría estar avalando un tema muy sonado en el ámbito de la espiritualidad y respaldado ahora por la física cuántica. La realidad física es una ilusión. Cada vez son más los físicos, como lo fue en su día David Bohm, los que estipulan que habitamos un universo holográfico y que nuestra realidad, y por lo tanto nosotros, nuestros cuerpos, son también holográficos, una proyección. Como decía el mismo Bohm, existe un orden implicado que está en un plano subyacente, que es el que hace que percibamos un orden explícito en el plano físico. Desde esta óptica, la muerte es parte de la proyección holográfica, es parte de la ilusión, es algo así como una muerte simbólica dentro de un sueño, ya que en un campo holográfico la realidad vendría a ser aquello que está detrás del mismo y lo ordena, pero no el resultado de este. Hay muchas teorías, la verdad, bien interesantes sobre esta hipótesis. Una de las que más me llama la atención es la expuesta por el médico, científico y filósofo Robert Lanza, y se trata de la teoría del biocentrismo, la cual sostiene que el universo físico que apreciamos es una proyección mental resultante de la percepción consciente. La materia no existe, sino hay un observador que la cree, por lo que en realidad la idea de morir, el concepto de la muerte, solo sería algo que existe en nuestra mente. Y estas ideas llevan entonces a que nos preguntemos, si entonces nuestra realidad física es una ilusión, ¿cuál es la auténtica realidad? ¿Formamos parte de ella? Esta pregunta me sirve para dar paso a la última idea que surge tras los hallazgos cuánticos, y es la idea de que la verdadera realidad se halla tras la muerte. Como se adelantaba, más allá de todo lo que se ha podido observar, se ha constatado la existencia de una fuerza intangible y unificadora que la cuántica llama el campo. El campo no ha podido observarse como tal, pero se ha evidenciado su existencia por la increíble fuerza que ejerce sobre el plano energético y sobre el plano físico. El campo vendría a ser toda esa energía que se halla en lo que llamamos espacio vacío, también conocido como sustancia etérea o como energía oscura, la cual representa nada menos que el 95% de todo lo que existe desde una perspectiva física, que es una pasada. Cada vez son más los físicos quienes consideran que es aquí donde se encuentra la verdad, donde se halla la verdadera realidad. En este sentido, morir simbolizaría nacer a la verdadera realidad. Y tal y como dice el manual de Un curso de milagros, el mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y esta frase te la vuelvo a repetir para que la sientas en plena consciencia. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Esta frase, a mí en lo particular, me transmite muchísimo. Me da una sensación de lucidez, de clarividencia, que me apacigua muchísimo, ¿no? Así que te invito a que hagas la reflexión de esta cita y que sientas qué es lo que tú percibes al leerla. Y bueno, siguiendo con el tema, os decía que la física cuántica nos muestra que la verdadera realidad podría hallarse tras la muerte, y los físicos, neurocientíficos y demás expertos que se están adentrando en el estudio de la consciencia desde un punto de vista cuántico coinciden con la concepción de la consciencia como campo electromagnético que el cerebro descodifica. Como os he comentado en otras ocasiones, el cerebro vendría a ser el interlocutor que descodifica las señales electromagnéticas,
la antena que permite sintonizar a la consciencia con el plano físico. El vehículo del que se sirve la consciencia para experimentarse a sí misma. Por lo tanto, el team cuántico se aleja del paradigma clásico afirmando con seguridad que la consciencia, aquello que el team místico llama espíritu, está más allá del cerebro. Y cuando éste no funciona, cuando éste ya no está en condiciones, la consciencia sigue existiendo. Pues bien, familia, hasta aquí las reflexiones de hoy. En el próximo episodio seguiré tratando la temática de la muerte, pero desde el punto de vista del team místico, desde un punto de vista espiritual. Por lo pronto, como reflexión final de hoy, me gustaría dejarte con la idea de que independientemente de que creas o no en la muerte, la opción de vivir una vida consciente, en plena presencia, no debería cuestionarse. Creamos o no en la muerte, interiorizar que la muerte física nos llegará a todos en cualquier momento es un ejercicio que todos y que todas podemos hacer. Y de manera indudable, si cambiamos la relación que tenemos con la muerte, cambiará la relación que tenemos con la vida y con nosotros mismos, con nosotras mismas. Así que buscad vuestra verdad aquí y ahora, porque la única certeza, además de la muerte, es el ahora. Cada segundo que forme parte del ahora importa. Cada pensamiento importa. Cada palabra, cada acción del ahora importa. Quizás lo que nosotros llamamos vida solo sea un sueño, esperando los rayos del amanecer que se encuentran al otro lado, más allá del tiempo, del espacio y de cualquier verdad que podamos imaginar. La verdad, no tengo ni idea de lo que hay al otro lado de la muerte física, pero como todo lo inevitable, elijo aceptar que sucederá. Elijo recibirla con la misma paz que me origina pensar que como parte del flujo de la existencia, la muerte, como la vida, forman parte de lo que soy. Hasta aquí, queridos y queridas oyentes, el profundo episodio de hoy. Espero de todo corazón os ayude a seguir transitando vuestro camino hacia la verdad. Os dejo reflexionando con esta cita de la doctora en metafísica Angie Carmelo. Dice lo siguiente: en vez de prepararnos para morir, podemos prepararnos para vivir de formas que hasta ahora nos parecen imposibles. Muchas gracias por acompañarme. Hasta muy pronto. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.